Bienvenido, Doc. Hablamos con Soraya Lara y el doctor Vicente Vargas, y es una visión que va más allá de la visión que habitualmente presentamos, que es todo el escenario de la violencia, el escenario previo, el escenario del hecho en sí, pero pocas veces visibilizamos lo que ocurre en una mujer que es víctima de violencia. Y tú como psiquiatra, Vicente, ¿qué es lo que ocurre en la psiquis de esa mujer? Bueno, son tantas cosas que ocurren, pero dentro de todas esas cosas que ocurren, voy a tomar solamente el estrés a la que podría estar sometida esa señora que ha estado viviendo en ese ambiente donde tiene un hombre presionándola, maltratándola. No solamente siempre se piensa que el maltrato es físico. Antes, cuando se violaba a una niña o se acusaba a algún hombre de que violaba a una mujer, antes se llevaba al ginecólogo para ver si era virgen, y entonces ¿cuántas veces ginecostetras, hembras y mujeres, dijeron no hay violación porque tienen su himen intacto? Exacto. Y ese señor había estado molestando a esa jovencita, observándola, tocándola, y había hecho de todo lo que sea acoso, abuso sexual, pero como no estaba desflorada, entonces se consideraba que no había violación, y el acusado salía feliz por ahí, y la niña sí sabía, como decías tú, la niña sí sabía cómo se sentía de haber sido abusada repetidamente por esa figura adulta. Pues eso mismo pasa con el abuso. Siempre se cree que si no le han dado golpes, no ha habido abuso. Pero a veces los golpes es lo que es evidente, pero ese maltrato, ese sometimiento, ese sojuzgamiento, ese insulto, esa manera de menospreciarla, juzgando que todo lo que hace está mal, que está fuera de lugar, eso es tener en un permanente estado de estrés a esa persona. Uh-huh. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés no es más que esa reacción de adaptación que tiene el organismo para poder enfrentar una situación que está afectando física, psicológica, emocional o socialmente a una persona. Entonces, el estrés durante un largo periodo va a producir efectos a nivel del cerebro, okay. Específicamente áreas específicas del cerebro como son el hipotálamo van a afectarse, y ahí en esa zona hipotálamo las neuronas pueden morirse, atrofiarse solamente por ese estrés. Además, el estrés hace que se produzca una sustancia llamada el cortisol. El cortisol al cerebro vendría siendo algo como un veneno dentro del propio cerebro. Y además, durante el estrés no se va a poder producir lo que le llamamos el BDNF, que es el factor protector de las neuronas. Si hay una sustancia que va a proteger a las neuronas en su función, no se produce por el estrés. O sea, todo lo que puede beneficiar a las neuronas no se produce, y todo lo que puede perjudicarlas se está produciendo nada más por la mujer estar sometida durante ese periodo largo. Eso quiere decir que va a quedar un daño en su cerebro. Y no solamente en su cerebro, a nivel de neurotransmisores y de zonas específicas del cerebro, sino que la condición de sometimiento, de opresión de esa mujer desde el punto de vista psicológico, esa mujer muchas veces se queda sometida y oprimida. ¿Ves? Hablamos de ella, y qué pasa con los hijos que son testigos, también es otro elemento. Sí. Pero lo que te quiero decir es que su propia programación mental la hace ya verse por debajo de esa figura,
de sometimiento. Ustedes han oído hablar del síndrome de Estocolmo. Exacto. Famosísimo, donde aquella mujer que fue secuestrada, luego de su secuestro, ella dijo que estaba enamorada de su secuestrador. De su secuestrador. ¿Qué pasa? Cuando los seres humanos muchas veces cuando son sometidos a la opresión y a la humillación, terminan doblegándose a esa persona que los ha humillado, y es como si a esa persona le quedara como, vamos a decir, como un espíritu de sumisión y de obediencia a la persona que abusó. Por eso Soraya sabe muy bien que lo importante de una mujer abusada también es poder trabajarle su autoestima, que ella vuelva a sentirse como una persona valiosa y que pueda volver a empoderarse. Eso y ese es el gran trabajo que hacen Soraya y su grupo de PACAN, poder lograr que esas mujeres se empoderen, que se sientan capaces de poder enfrentar con eso que tú estás diciendo, Vicente, con eso que tú estás diciendo, hay secuelas físicas y emocionales. Pero a nivel, hay secuelas a nivel de la estructura cerebral. Claro, no son solamente las secuelas, no son solamente las secuelas visibles. Hay secuelas a nivel cerebral que quedan, son marcas, son cicatrices permanentes. Sí, se ha podido una investigación, creo que de apellido la doctora Amengual, si no me equivoco, un libro que tengo sobre estrés postraumático, con una visión Definamos el estrés postraumático, Soraya, por favor. El estrés postraumático es una categoría dentro del trastorno de ansiedad. Y suele aparecer cuando una persona está bajo condiciones extremas donde su vida o su integridad, o sea, psicológica, está en peligro. El estrés postraumático surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienzan a aparecer estos síntomas de pesadillas, evitación, y vemos que hay tres grandes ¿cómo se llama? Bueno, categorías sintomáticas, que es la reexperimentación, la evitación y la activación. ¿Qué nosotras hemos visto? Cuando la mujer convive bajo el mismo techo con el agresor, la activación sale más elevada. Cuando aplicamos las escalas del estrés postraumático. Ya tenemos hace unos años, porque antes usábamos la escala de la gravedad de los síntomas de Echeburúa y colaboradores, y ahora tenemos otra que estamos trabajando ya de TEAS Ediciones, y estamos viendo cómo aparecen esos síntomas, ¿no? En la investigación que estamos haciendo veremos y compararemos en cuáles tipos de violencia aparece más elevado. Sí tenemos evidencia de que ya las mujeres violentadas sexualmente por sus parejas, el estrés postraumático sale más elevado, porque es la mujer siente como una ruptura en el cuerpo. Fíjate, es algo que es mío, que yo debo cuidar, y tú lo violentas. Entonces, aparece mucho el mecanismo de disociación. Exacto. En estas mismas mujeres abusadas sexualmente por sus parejas. La ansiedad es elevada. Estamos hablando que no es con gente de la calle, es con el hombre con el que ella duerme. Por eso es que mucho más elevado, porque esa puerta cerrada, cuando nadie se entera, los hijos no lo ven. ¿Se puede dar el caso de que sus hijos también la violenten por copiar conductas de su papá o no es tan común? Sí. Generalmente en nuestro trabajo hemos visto que no todos los hijos asumen el mismo rol. Hay uno que se identifica con el padre agresor y hay otro que se puede convertir en el defensor de su madre. El que se convierte defensor de su madre es violentado también por el padre. En el cuestionario que nosotros aplicamos a todas las mujeres hay una pregunta, y eso lo incluimos dentro de la categoría del maltrato sexual, y es que hay un alto porcentaje de hombres que han provocado aborto a la mujer por los golpes.
otros que le dan pastillas para que aborten y otros niegan a uno de los hijos. Entonces el maltrato combinado con el tema de la sexualidad, la negación, es complejo. Vamos entendiendo el caso de Ocoa ahora. Estamos entendiendo el caso de Ocoa, que no era de él, el hijo. La semana pasada hay algo que a mí me está llamando mucho la atención y es cómo los últimos feminicidios se han producido en el Cibao. Y han sido feminicidios muy crueles. Muy crueles. Muy crueles. Con mujeres embarazadas también. Creo que hay 3 casos de mujeres embarazadas y muertes realmente espeluznantes. Toda pérdida es dolorosa. Sin embargo, hay algunas pérdidas que son feminicidios hechos con saña. Planificados, sí, como pasó aquí en el Santo Domingo Este, que el señor llamó la vecina, exacto, puso candado, mandó los 2 niños fuera, tenía esa arma ya de fuego guardada, o sea, es esa planificación del crimen. Nosotros hemos escuchado, Vicente, es un hombre que está enfermo, es un hombre que está enfermo, es un hombre que está enfermo. Cuando tú estás enfermo, tú te tomas un medicamento para tú resolver y recuperar tu salud. Para los hombres violentos no hay medicamento. Entonces no es una enfermedad. ¿Qué te digo? Yo pienso que no siempre la violencia tiene que ver con una enfermedad, aunque sí puede haber alguno que otro caso donde producto de una enfermedad el individuo puede ser violento. Producto de una enfermedad, pero no que la violencia es en sí una enfermedad. Pero aclaro, quiero que quede claro. El hecho de que una persona tenga una enfermedad psiquiátrica no quiere decir que el crimen o el abuso sea inimputable. Exacto. Porque tú puedes perfectamente tener cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica que se puede demostrar que la tienes, pero cuando ese individuo comete ese abuso, ese maltrato, puede cometer ese abuso, ese maltrato y debe responder a la justicia como le respondería a cualquier otra persona que no tenga esa enfermedad. No siempre, y ese es el punto, que se cree que es inimputable, ¿ves? Porque enfermedad no significa inimputabilidad. Y el tema de la edad es otro elemento que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué está pasando con el tema de la edad? ¿Son hombres jóvenes? Sí, yo creo que hay una resistencia, Zoila. Hay una resistencia en aceptar la igualdad y la autonomía de la mujer. O sea, muchachas jóvenes que entienden que pueden tener una relación de pareja sin el control y el dominio, entonces está esa resistencia. Fíjate, hay investigaciones que se han hecho ya en otros países y no se asocia la violencia del hombre hacia la mujer por un trastorno psiquiátrico, aunque ocurran hechos concretos, o sea, un caso particular. Yo sé que Luis Borges hizo un levantamiento de información. Lo que sí hemos encontrado, yo que he trabajado con muchos hombres en mi consulta privada y los que han ido al patronato, no encontramos un trastorno, vamos a decir, del pensamiento, un trastorno severo del estado del ánimo. O sea, lo primero que tuve es la selectividad de la víctima. Por supuesto. Si hay un trastorno psiquiátrico, se golpea a cualquier otra persona que no sea la mujer. En su trabajo estos hombres son descritos y tú lo ves en la prensa, que los vecinos decían que era amable, que era cordial, si era de la iglesia, como en uno de los casos, que eso fue el diablo. Que consterna a la sociedad porque no lo veían venir. Porque eran personas socialmente adaptables. Ahora, ¿qué si hemos nosotras visto a través de la aplicación de pruebas psicológicas? O sea, y como dice Miguel Lorente, la primera característica o perfil del agresor es ser hombre, ser macho. Ahora, si las características personales o rasgos de personalidad hace que él ejerza el maltrato diferente. No es lo mismo estar con un narcisista que estar con un controlador. ¿Ves? O con un emocionalmente inestable. Entonces, y
Y eso lo va moviendo. O sea, el narcisista, mira, yo te invito a que veas una película, que yo sé que está el link. Nosotros lo usamos para analizar, que se llama Mon Roi, es en francés, mi rey. Es el perfecto narcisista. Y al final de la película, cuando hay una discusión, ella lo enfrenta, él se aparece al trabajo y él le dice, yo nunca te he puesto la mano. Es que el narcisista no pone la mano. Eso es como el de te doy mis ojos. Pero ese era emocionalmente inestable. O sea, él cambiaba porque el narcisista no pide perdón. Porque él está en lo correcto, está en su posición y en su postura. Y la mujer es la que no sirve, la mujer no es buena esposa, no lo satisface sexualmente, no es buena madre. O sea, todo está centrado en su yo. Es el egocéntrico, es el que lo sabe todo. Es drena a las mujeres emocionalmente. Hay una expresión cuando hacía la pregunta Lea, nuestra productora, sobre que tú decías como que por qué ellas se quedan, por qué postergar la salida. Mira, Vicente hablaba ahorita del síndrome de Estocolmo, pero una de las teorías que se está ahora y se ha demostrado, y Seligman lo estudió partiendo de lo que pasaba con las víctimas del Holocausto. Le llevaban a matar y todo el mundo sabía lo que iba allá, o a la cámara de gas, o se enteraba. No sabían a dónde iban pasivamente. Entonces aparece el concepto del síndrome de indefensión aprendida. Exacto. La mujer, y en nuestra experiencia, cuando le preguntamos cuándo ocurrieron los primeros episodios de violencia, fueron los 3 primeros años de matrimonio. Ya yo tengo muchos años en esto y he visto parejas, ¿verdad? Ya desde que yo comencé hasta ahora. Y cuando van a la consulta, al principio ya intentan defenderse, ir al psiquiatra, ir al psicólogo. Buscan ayuda. Ellas hacen un recorrido, Ok. Hacen un recorrido, hablan con las amistades y eso está en los registros que ellas llenan. Cuando le preguntan, ¿ha hablado con psicólogo? ¿Ha hablado con psiquiatra? ¿Ha hablado con pastores? ¿Ha hablado con sacerdotes? Te marcan todo eso. O sea, ella hace ese recorrido. Ella está buscando. Eso de entre los 8 intentos antes de salir. No todas tienen separaciones. Okay. Yo he visto en mi experiencia un promedio de 3 separaciones. Pero volvemos al síndrome de indefensión aprendida. Ella está viendo que eso es un recurso, porque ella aprende a no defenderse. No defenderse. Eso fue lo que le tocó. Lo que estuvo haciendo durante todos los primeros años, discutir, ponerse al mismo nivel, que es lo que le llamamos colocarse en una posición simétrica, la violencia era más fuerte. Entonces, ella se va dando cuenta. O sea, no es que se va dando cuenta intencionalmente, sino que dice, bueno, si yo dejo ese vaso ahí, yo sé que va a explotar, yo mejor lo quito. Comienza una serie de conductas de evitación para evitar la detonación. Cierto. Y se va dando ese proceso gradual de indefensión aprendida, porque ya ella se dio cuenta que todo lo que intenté no funcionó. Ok. ¿Ves? Entonces, independientemente de su conducta, la violencia sigue ocurriendo. Entonces entra en esa confusión y por eso queda atrapada entre el ciclo de la violencia, el síndrome de la indefensión aprendida y entre los estereotipos de los que hablamos al principio, los estereotipos de género. O sea, la cultura, y es una cosa de la que nosotras siempre hablamos en las capacitaciones, es que la cultura nos enseña a ser dependiente. Cuando hablan de que la mujer es dependiente del hombre, pero no es una dependencia, si tú agarras el DSM-5 y comparas, nosotras lo hemos hecho y hemos comparado, esa dependencia del que nos habla el manual de diagnóstico de los trastornos psiquiátricos y lo que es la dependencia de una mujer no es comparable. No cumple los criterios. Okay. Entonces, es más la dependencia de hay que soportar el marido por el bien de la familia, tienes que hacer todo tu esfuerzo. No, pero además, como dices tú, lo que te mandan.
Eso es Los es un emisarios mandato que te cultural. mandan. Si vas a la iglesia, el matrimonio es un vínculo que no se rompe. Es que no es un tema de la iglesia. Es Ámbar. es todo. Es un tema Es de todo. cómo Todo. tú te vas a separar de este hombre. Pero él es un hombre bueno. Ese es el papá Pagarle de tus escuela. hijos. Tú vas a romper tu Hay que ser tú vas a paciente y romper tu tolerante. familia. Es Hay un que montón de ceder. cosas. Nada más tenemos tiempo para una sola pregunta. Buenas. La buena. Adelante. Oyendo todo lo que están diciendo que del narcisismo y es una gran realidad que tenemos hombres matando, mujeres violentadas, igualmente hombres. Yo me pregunto, ¿esto es a consecuencia de una baja autoestima del hombre? ¿Y qué tenemos nosotros en esta generación que hacer para disminuir? Si lo que yo puedo ver en muchas ocasiones es que el hombre o la mujer educan según lo educaron, si te educaron a golpes, Tengo que cortarte, brevísimo. Pero tiene todo esto, todo lo que dice es cierto. Pero nosotros aplicamos tanto en víctimas como agresores en el PACAN la escala de Rosenberg, que es una escala de autoestima, que es la forma en que tanto los agresores como la víctima se perciben a sí mismos y salen elevadas Cazador o muy y presa. altas. Son muy pocas las mujeres, poquísimas las que salen con baja autoestima y los agresores de acuerdo a esa escala. Entonces, son patrones culturales, Es de todo un son estilos de vinculación afectiva, es el trauma vivido, o sea, son muchos elementos, por eso es que no se puede explicar desde una sola Exacto. visión, porque el Bueno, tema es complejo. Tenemos que irnos, les dejamos. Mira, comienza otro grupo de Tomando el Control de mi vida. ¿Lunes? El jueves. El próximo lunes. El lunes 23 al 535-2555, Tomando el Control de mi vida. Esto vale la pena. Vale la pena. Quienes han tomado este curso lo definen como el curso estrella del Instituto Viva. Gracias, Soraya. Gracias, A la orden Vicente. Con siempre. ustedes nos juntamos mañana, si Dios quiere. A Ezequiel Molina, respóndase usted la pregunta. Respóndasela usted y asuma la responsabilidad de la pregunta planteada. No se planteó, la pregunta la planteó usted. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la costa norte. Sintonízanos